noches, estimados pastores y plantadores de iglesia, personas que están trabajando en el ministerio de la reproducción, personas que están cumpliendo el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos. Les habla el doctor Morales para servirle. Casi toda mi vida la he pasado levantando iglesias, estableciendo iglesias. Y el consejo que hoy les voy a transmitir no es un asunto teórico, es un asunto práctico de mi vida, como Dios me ha bendecido plantando iglesias en muchos lugares. Hoy les voy a dar un consejo y vamos a hablar de 7 pasos para establecer una iglesia local en algún lugar. Quiero que usted preste mucha atención a esta palabra porque va a ser de mucha edificación para ti, pastor, para ti, líder, que estás trabajando en la reproducción de un discipulado en algún lugar, en algún campo. El paso primero para la persona que quiere establecer una nueva iglesia en algún lugar, usted debe tener una visión clara. Usted debe tener una visión definida de la iglesia que quiere tener. Esto no es un asunto de que yo voy a ir a levantar una iglesia porque por emoción, no. Usted tiene que tener una visión dada por Dios, una visión clara, una visión definida de esa iglesia que usted quiere establecer en ese lugar. Es muy interesante cuando hablamos de una visión clara y definida. Hubo un hombre, el doctor Dale E. Galloway, fue uno de los grandes hombres de las misiones bautistas que Dios lo usó plantando iglesias en diferentes lugares del mundo. Y él define la visión de la siguiente manera. Qué interesante. Él dijo que la visión es la habilidad dada por Dios de ver como una realidad aquello que todavía no lo es. Esto que te estoy hablando, hermano pastor y hermano plantador de iglesia, es tener una visión clara, una visión definida en la mente de lo que será la iglesia que tú quieres tener en el futuro. Es muy interesante, por ejemplo, Proverbios 29:18 nos habla algo muy hermoso. Y este pasaje dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Una persona que no tiene una visión definida sobre lo que quiere, es en vano seguirlo. Y no va a llegar a ningún lado, porque es una persona que se mueve por emociones y que no se ha sentado para decirle a Dios, dame una visión clara para levantar una iglesia en X lugar. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham, un hombre de visión y fe. Por ejemplo, en hebreo es muy interesante la palabra visión, jasón, y en el griego es optasia. Y me llama mucho la atención porque significa ver, percibir algo en el futuro. Tener una clara imagen mental del futuro. Fe, por ejemplo, en el griego es ousia. Y me impacta porque ousia, como se escribe en la Biblia, significa ser, significa existir, significa vivir, significa haber, tener o poseer.
O sea, la fe es aquello que ya es, aquello que usted no lo tiene, pero usted ya existe. Usted vive aquello que usted le ha orado a Dios por la fe, ya lo tiene, usted ya lo posee. Es muy interesante lo que dice Hebreos capítulo 11 y verso 1 y verso 6. El verso 11:1 se puede leer de la siguiente manera: es pues la ósea o certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, creyendo firmemente que existe, que lo tengo, que lo poseo, que es mío, que ya lo tengo. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos habla de Abraham, el hombre de fe, en Romanos 4:17 al 21. Hebreos capítulo 11:17 al 19. Dios quería que Abraham se mirara desde ese momento como el padre de una nación grande y poderosa. Pastor, y quiero decirte algo, y hermano, y fue esa visión en fe que le guió como una luz poderosa a lo largo de su peregrinaje. Él caminó en la fe. La visión y la fe superan las pruebas, porque siempre van a haber pruebas, lo que en la Biblia se llama esperanza contra esperanza. Cuando usted se lanza a un proyecto de fe va a haber contraesperanza, pero la fe supera todo eso. Usted lo puede leer en Romanos 4:17 al 21, cómo Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza. También lo dice Hebreos 11:17 al 19. La fe, la convicción. Si usted no tiene convicción y no tiene fe de lo que usted va a hacer, no intente abrir iglesias, porque usted va a fracasar. No va a abrir ninguna iglesia y va a fracasar y se va a decepcionar. El segundo paso es orar. Yo no creo que alguien diga, voy a levantar una iglesia en X lugar y ya me voy por emoción. No, debe de orar. Debe de orar al Señor para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, le indique exactamente el lugar apropiado donde usted va a plantar esa iglesia. Como lo sabemos, vemos el caso maravilloso en el libro de los Hechos, de cómo Dios guió a Pablo en Hechos 16:6 al 10. Siempre Dios le indicó dónde debía de ir. Y esto es interesante, orar primero y ser guiado por Dios. El tercer paso, una vez que ya Dios te indica el lugar y que te muestre el lugar donde vas a levantar esa nueva obra, esa nueva iglesia, tienes que explorar el lugar, tienes que reconocer el lugar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, es sencillo, mediante un censo, para que puedas obtener una valiosa información sobre las condiciones y vida de ese pueblo, de esa gente que vive en ese lugar. Como lo sabemos, vemos al caso de Números 13:1 y del 17 al 20, cuando Dios le dijo a su pueblo, al pueblo hebreo, que debían de tomar la tierra. Primero la fueron a explorar, fueron a reconocerla primero, y eso es lo que la persona debe hacer. Este reconocimiento podemos ver que lo que quería era tener una información correcta para la toma de posesión. Y no solamente eso, para la toma de posesión, para poner en práctica las estrategias, porque esa es otra cosa que Dios tiene que darte, las estrategias, cómo abrir esa iglesia. Ese es el objetivo específico del censo, el reconocimiento del lugar, la población, cómo es,
Y eso es muy interesante. El cuarto paso es busque una iglesia que lo patrocine, que patrocine el proyecto de la nueva iglesia. Una iglesia que tenga conciencia de multiplicación, una iglesia que tenga visión misionera, una iglesia que ame el mandato de Cristo y de hacer discípulos. Búsquese una iglesia que lo pueda patrocinar. Y si usted no encuentra una iglesia patrocinadora, entonces busque, y le aconsejo que forme un grupo de personas que integren o formen una red misionera de fundadores de iglesia. Hay muchos, pero muchos hermanos que desean servirle a Dios y que tienen medios económicos, pero que no saben cómo hacerlo. Anímelos, inclúyalos en la red misionera y dígale que ellos son parte de una visión de abrir nuevas iglesias. Yo he hecho muchas veces esto, he hecho un certificado o diploma, a la vez con un carnet, para que los que se van integrando en la red misionera, ellos puedan de una vez ser concientizados qué es lo que vamos a hacer, informarles cuál es la visión, cuál es el propósito de una red misionera de plantadores de iglesia, porque esto es muy interesante. Hay muchos hermanos que desean hacerlo, y usted encontrará gente en las iglesias que desean hacerlo y que se unirán contigo. Personas que te darán la mano y digan, yo quiero integrarme a la red misionera de plantadores de iglesia. Ese grupo que Dios te va a dar y que va a ir aumentándose cada vez más, ese grupo lindo que Dios sabe dónde está, van a apoyar ese proyecto. Y manténgalos a ellos informados. Recuérdese que es necesario en un proyecto mantener informadas a las personas que están integrando el proyecto. Manténgalos bien informados a través de un boletín, a través de una carta. Reúnase con ellos cada mes o cada 3 meses para orar juntos con el grupo de la red misionera, para estimularlos, para motivar al grupo de lo que Dios está haciendo en el nuevo campo. Llévelos a que conozcan lo que Dios está haciendo en ese campo donde la gente ha comenzado a recibir a Cristo Jesús en los hogares. Y no solamente esto, órele a Dios para que le dé un grupo de personas intercesoras. Hablo de personas comprometidas con la visión, no personas que levantan la mano y dicen, sí, yo lo voy a apoyar y ni oran. Y cuando lo encuentran, ay pastor, yo estuve orando, y mentira, no han estado orando. Estamos hablando de personas comprometidas con el Señor, de orar con usted por el lugar donde usted está abriendo ese nuevo campo para establecer una nueva iglesia. Un grupo de intercesores, claro que sí. Usted puede leer que el apóstol Pablo, ese hombre iluminado por el Espíritu Santo, siempre dependió de gente que oraban por los proyectos que él tenía de establecer nuevas iglesias. Segunda Tesalonicenses 3:1. Lo puede ver en Efesios 6, 18 al 19. Le hace Colosenses 4:3. Personas intercesoras que se comprometan a orar por el campo que Dios te ha dado. Señor, levanta ese campo, toca los corazones de esas personas, abre puertas para la gloria de tu nombre. Gente con ese calibre. Y paso sexto. Eso sí, te digo, hermano, si vas a levantar una nueva iglesia y vas a comenzar un discipulado en ese campo, tenga listo
los programas bíblicos, las lecciones bíblicas. No vaya a inventar, no. Bien planificado las lecciones que usted va a iniciar ahí en ese campo, que va a comenzar a dar en el lugar donde se abrirá la puerta para que usted inicie un discipulado. Lecciones bien planificadas, claras, sencillas, no vaya hablando en términos elevados, porque no se trata de una exposición de oratoria. Explique el Evangelio de Cristo en una forma sencilla, en una forma práctica. Lecciones bien planificadas, así que tengan todo el apoyo y contexto bíblico. Y como paso séptimo, antes de iniciar una iglesia, hay mucha gente que comete este error. Primeramente rentan un gran edificio sin haber inspeccionado el lugar, sin haber orado, y todo así, en esa forma. Y yo quiero decirte que eso no da resultado. Yo he visto muchos plantadores de iglesia que han comenzado rentando un lugar y llegan 2, 3 personas y al tiempo tienen que cerrarlo porque no han dado los pasos correctos. No, haga esto. Antes de comenzar usted en un local, dé la primera lección en una casa, en un hogar del pueblo, en un hogar que ha abierto las puertas para comenzar una nueva iglesia, con 3, 4, 5 personas, comenzar a invitar a los vecinos, a las personas a que puedan integrarse, puedan estar para recibir la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a tener éxito. Por años de años, yo he sido un plantador de iglesia. Sé que muchas veces no encuentra uno el apoyo de una iglesia madre, pero sí podemos encontrar hermanos dispuestos, personas que aman a Jesucristo, personas que aman el ministerio del discipulado, que tal vez no tengan la capacidad para hacerlo, pero instrúyelos, intégrelos a formar la red misionera. Fórmese una red misionera y ahí va creciendo, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que usted pueda tener lo que usted necesita para levantar el nuevo campo para la nueva iglesia. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te doy infinitas gracias, Señor, de saber que hay hombres y mujeres que sus corazones vibran el deseo de que almas vengan a los pies tuyos, Señor. Yo te pido que toques esa iglesia, que ya deje de tantos cultos, Señor, y sin reproducción, Dios. Que hayan programas serios de reproducción, de discipulado en la comunidad. Que levantes hombres y mujeres deseosos de establecer nuevas obras. Señor, te pido por ese hombre y esa mujer que su corazón está dispuesto para servirte. Que forme parte, Señor, de este grupo de plantadores de iglesia para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias. Amén y amén. Pastor, hermano, si estás interesado en que demos algún seminario poderoso de cómo plantar iglesias, cómo la iglesia de Cristo puede reproducirse, entonces comuníquese conmigo a los teléfonos que se van a dar al final. Y estoy listo, hermano. Mi vida es para Cristo. Mi pasión es almas, 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 almas. Tengo 75 años y mi corazón está como el corazón de un joven para seguir adelante esta obra.
de reproducción y plantando iglesias para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén.